Hay casas de celebridades que son tan extrañas que ni siquiera parecen casas. Ya no se trata de lo bonitas o grandes que sean, sino de lo diferentes que son de lo normal. En este video vamos a ver el top 10 de las casas de celebridades más geniales que realmente no son nada comunes. Pero antes de continuar, por favor, dale like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Número 10, la casa de John Travolta, que tiene su propio aeropuerto. La mayoría de la gente sueña con vivir en un lugar con una buena vista, pero si John Travolta, su sueño era diferente. Lo que él quería era poder estacionar un avión frente a su casa. Y no solo cualquier avión, sino un Boeing 707. Le tomó 8 años encontrar la propiedad adecuada. Esto se encuentra en Ocala, dentro de una comunidad privada llamada Jumbo Lair Aviation Estates. Este lugar no es común. Esta es la única comunidad en Estados Unidos donde puedes conducir un avión grande directamente hasta la puerta de tu casa. Cada casa tiene su propio camino hacia la pista de aterrizaje. Tiene una longitud de 7.500 pies. Es más larga que la de muchos aeropuertos. Puede recibir incluso aviones grandes como un Boeing 747. Y Travolta fue uno de los primeros en vivir allí. En 2001 construyó una casa de 7.000 pies cuadrados, pero lo más extraño es que su casa está justo al lado de la pista. Y ahí estacionó su Boeing 707 de 1964, vino de un concurso y lo mandó restaurar a su aspecto original. Sus aviones no son solo para exhibición. Él mismo es el piloto. Tiene licencia para 11 tipos de jets, incluyendo el Boeing 707, 727 y 737. También tuvo su propia colección de aeronaves, jets Gulfstream, Bombardier Challenger y otros más. Y todos esos, él mismo los pilota. Ha pasado miles de horas volando y hasta se convirtió en embajador de Qantas. Lo más impresionante es que desde su cuarto hasta la cabina del piloto, la caminata no dura ni un minuto. Es como un garaje normal, pero lo que está estacionado es un avión. Y sus vecinos también tienen los mismos gustos. Son personas que también quieren tener su propio avión frente a su casa, pero no todo fue fácil. Tuvo problemas con la asociación de propietarios. Lo demandaron por el peso de su Boeing 707. Según ellos, tal vez el camino no aguante el peso excesivo del avión. Aunque ya lo había estado usando por más de 2 décadas, aún así tuvieron que pedirle a los ingenieros que revisaran si realmente era seguro. Al final, también quitaron la restricción, y en 2024 Travolta se unió a sus vecinos para presentar una demanda contra el nuevo dueño de la comunidad, debido a los planes de cambio que podrían transformar todo el lugar. Pero a pesar de todo, así sigue siendo su vida. Camina hacia el avión, vuela y luego regresa a casa. Simple. Pero no es algo común. Número 9. El The Slammer de Penn Jillette. En 1994, Penn Jillette compró una casa sencilla en el desierto por $184,000. Al principio era algo ordinario, pero no se detuvo ahí. Durante 20 años, poco a poco fue cambiando la casa. La hizo más grande, la arregló y casi cambió toda su apariencia, hasta que llegó al punto en que ya no se puede clasificar en ningún tipo. No puedes decir que es moderna, tampoco clásica, ni siquiera simple. Es como si tuviera su propio estilo. Por fuera, la casa parece una prisión. Hay una parte con una pared color gris. En el otro lado, los colores están mezclados. Hay una cerca de alambre y un camino para el auto. Es como un lugar al que no quieres ir. El nombre de esta casa es The Slammer. Viene de un término de Estados Unidos. Así es como llaman a un lugar especial en Fort Detrick, donde ponen a los pacientes con las enfermedades más peligrosas. Según Penn Jillette, le gustó la idea de que la casa estuviera como sellada. Un lugar donde puedes desaparecer y esconderte del mundo. Así que lo que hizo fue una casa que parece su propio mundo. Tiene un tamaño de 7.900 pies cuadrados. Cuando hay visitas no pueden entrar así nada más. Primero tienen que tomarse una foto frente a una pared con una tabla de altura de la policía, como si fuera una foto de ficha policial. En la cocina hay un dibujo en el piso que parece el contorno del cuerpo de Teller, como en una escena del crimen sosteniendo un cuchillo. Y no lo quitaron. Parece que de verdad lo dejaron ahí a propósito mientras construían toda la casa. En el baño también es diferente. Los azulejos del piso tienen palabras relacionadas con el baño, como si fuera Scrabble. Toda la oficina es de color rosa neón. Hay otros cuartos donde el diseño del piso es de cebra y estampado de leopardo. Y esto no es solo una casa cualquiera. Tiene su propio cine privado con 140 asientos, incluso tiene un estudio de grabación.
y con el tiempo le siguieron agregando más cosas. Para Penn Jillette esto estaba bien, pero para otros parecía un desastre. En 2015 él se fue de la casa. Vendió la propiedad a un desarrollador que planeaba demolerla y convertirla en una zona residencial. Pero según Penn, quería que la demolición de la casa fuera parte de su película. Y su plan era hacer entrar un tanque ruso T-90I que chocara contra el frente de la casa. Rentó un tanque de un museo militar en Las Vegas. Cuando llegó el tanque, lo metieron de inmediato a la casa, pero se atascó. No podía avanzar. Tampoco podía retroceder. Se suponía que iba a decir, ¿por qué metiste el tanque en mi casa? Pero no lo dijo, porque la casa ni siquiera se dañó. Durante 22 años esa casa aguantó incluso con el tanque. Al final también la demolieron, pero de la manera normal. Y ahora solo hay una casa común ahí. Ya tampoco están las antiguas cercas y caminos. Dick Clark es un famoso presentador de televisión que hizo programas como American Bandstand y New Year's Rockin' Eve. Él construyó una casa que parece sacada exactamente de la caricatura Los Picapiedra. Y no fue un accidente, todo estuvo planeado desde el principio. Cuando compró un terreno de 23 acres en las afueras de Malibú, cerca del Área Nacional de Recreación de las Montañas de Santa Mónica, surgió un problema. El Servicio de Parques Nacionales no aprobó su plan original. Les preocupaba que si construía una casa normal, podría arruinar el aspecto natural del lugar. Así que su arquitecto Philip John Brown ideó una solución. En lugar de construir una casa ordinaria, diseñó algo que parecía una roca natural, como si fuera parte de la montaña. Una casa que parecía salida de la antigüedad. Por eso, el Servicio de Parques Nacionales aceptó el diseño. Después comenzó el diseño. El resultado fue una casa simple en tamaño, pero única en apariencia. Es de un solo piso. Tiene una recámara, 2 baños y una chimenea. Pero lo más llamativo es que casi no hay líneas rectas. Las paredes son curvas. La forma de las ventanas no es uniforme. Es como si estuvieras dentro de una cueva. Pero a pesar de esto sigue estando equipada con todas las comodidades modernas. También hay grandes ventanas con vista al mar y a las montañas alrededor. Dick Clark usó esta casa como un refugio tranquilo y según los reportes realmente le encantaba. Sin embargo, después de su fallecimiento en 2012, la casa fue vendida. El primer precio fue de $3.5 millones, pero no se vendió de inmediato. A pesar de eso, permaneció en el mercado durante 2 años y medio. Y varias veces bajaron el precio en 2013 y 2014, hasta que finalmente se vendió en $1.77 millones, casi la mitad del precio original. Y si lo piensas, hay una razón para eso. Solo tiene una recámara. La cocina parece como si estuviera tallada en piedra, y casi no hay líneas rectas en toda la casa. Según el arquitecto, esto es arte. Pero la verdad, si eres fan de Los Picapiedra, realmente parece la casa de Pedro y Vilma. Hasta ahora, la casa sigue ahí en Malibú. Está construida al borde de una colina con una vista de 360 grados, y ahí se puede ver que su solución no fue hacer una casa viva, sino hacer una casa que pareciera parte de la naturaleza. 7. La mansión casi vacía de Kim Kardashian. En 2014, Kim Kardashian y Kanye West compraron una mansión en Hidden Hills por $23 millones. Además, gastaron otros $20 millones en renovaciones y ni siquiera se mudaron de inmediato. Pasaron 4 años antes de que vivieran allí. Cuando la casa se hizo pública, se volvió tema de conversación. No por la cantidad de cosas, sino porque casi no había nada. Casi no había color en toda la casa. Todo era blanco, crema y beige. Solo esos colores. No había decoración en las paredes. Casi no había muebles en los pasillos. 10. En pocas palabras, era extremadamente simple. La televisión en la recámara no la ves de inmediato. Solo sale del piso cuando la vas a usar y desaparece otra vez después. Aún así, no es solo por diseño. Se hizo para mantener la casa limpia y sin desorden. El lavabo del baño parece que no tiene desagüe a simple vista, pero en realidad tiene un pequeño canal que lleva el agua a un agujero oculto. Y para perfeccionarlo, les tomó hasta 8 intentos antes de lograr el diseño correcto. Alguien dijo que la casa parece un monasterio minimalista. Por otro lado, la reacción de la gente en línea fue diferente. Alguien dijo que parece una morgue o un hospital psiquiátrico, y que parece un lugar demasiado silencioso sin ninguna distracción. El diseño de la casa se hizo junto con el diseñador belga Axel Vervoort. Mientras lo hacían, dicen que tuvieron una conversación profunda sobre el silencio y lo importante que es en un espacio.
En pocas palabras, querían que toda la casa fuera tranquila y sencilla, no solo en apariencia, sino también en cómo se siente. Además de esto, Kanye West estuvo involucrado en cada detalle. Participó en casi todas las decisiones y, según los reportes, cuando había un contratista que no estaba de acuerdo con lo que él quería, lo cambiaba de inmediato. Toda la casa tiene un tamaño de 15,000 pies cuadrados. Tiene 8 recámaras y 10 baños. Los cuartos de los niños siguen teniendo el mismo estilo, simple y beige. Pero hay una excepción. El cuarto de North es de color rosa, y esa es la parte más colorida de toda la casa. A pesar de esto, después de su separación, Kim Kardashian sigue viviendo ahí. A menudo publica fotos del interior de la casa, y se puede ver que está feliz con esta dinámica. 14. Número 6. El YOLO Estate de Drake. En 2012, Drake compró una mansión por $7.7 millones. Después le puso el nombre basado en una de sus canciones, YOLO Estate. Significa que solo se vive una vez, y en eso basó todo lo que hizo en la casa. En pocas palabras, hizo todo lo que quiso, aunque fuera un poco exagerado. Por ejemplo, tiene un gran tobogán de agua hecho de piedra, que lleva a una alberca que parece una cueva. Hay cascadas, estatuas y una gruta con bar. Incluso hay un toro mecánico. Y sí, hay un establo y un área para montar a caballo, aunque ni siquiera tiene caballo. Y eso no es todo, tiene muchas más características. Tiene un cine privado con 25 asientos, un estudio de grabación, una cava de vinos con su propia sala de degustación, una cancha de baloncesto, una cancha de tenis y una cancha de voleibol de arena, y además tiene 6 chimeneas. Y otra cosa única, hay una entrada secreta que lleva a la recámara principal. Parece solo un librero, pero cuando presionas el interruptor oculto, se abre. Por otro lado, pasó algo curioso con esta casa. El letrero en la entrada que dice YOLO Estate, dicen que lo roban repetidamente. Muchas veces ha desaparecido con el paso del tiempo. Parece que a algunas personas les gusta más llevárselo como recuerdo que dejarlo en la reja. Aún así, hay otra historia interesante. Cuando Drake se mudó, les hizo una promesa a sus vecinos. Si alguna vez sus fiestas molestaban, él les compraría la casa. Y así lo hizo. Compró una propiedad por 3 millones y otra más por 4.5 millones. Por eso toda la propiedad creció hasta 6.7 acres. Al final, todo el lugar se convirtió prácticamente en su propio complejo de entretenimiento. Y si sumamos desde los 7.7 millones originales, llegó a casi 15 millones antes de incluir la renovación. Pero tampoco se quedó mucho tiempo ahí. También vendió todo el complejo por alrededor de 17 millones y se mudó a Beverly Hills, donde compró una propiedad más grande que costaba 75 millones y que antes era propiedad de Robbie Williams. Si el toro mecánico se mudó con él, nadie lo sabe, y en cuanto a los caballos ya no son un problema, porque desde el principio, en realidad nunca tuvo caballos. Número 5. La casa de Celine Dion con su propio parque acuático. Celine Dion no solo mandó construir una alberca, ella hizo su propio parque acuático. Y no es una simple alberca cualquiera. En cambio, parece realmente un resort. Tiene 2 albercas, un río lento, un puente peatonal que cruza el río, un gran balde que de repente vierte agua, toboganes acuáticos y una zona de natación que contiene 500,000 galones de agua. En pocas palabras, está completo como si estuvieras en un parque temático. Su razón es simple. Como una artista famosa, le resulta difícil llevar a sus hijos a un parque temático público. Así que lo que hizo fue llevar el parque temático a su casa. Toda la propiedad está en Jupiter Island y tardó más de 2 años en terminarse. Tiene una extensión de 5.5 acres y más de 400 pies de acceso privado al mar. Además, fue construida como un resort privado para la familia. Es un lugar donde la familia puede reunirse, lejos de las cámaras. Incluso tiene una casa de tenis y mucho espacio para relajarse. Pero a pesar de esto, los vecinos no estaban contentos. Jupiter Island es un lugar estrecho donde el número de familias es limitado, y para operar un gran parque acuático se necesita muchísima agua. Según los reportes, se usaban hasta 6.5 millones de galones de agua al año en la propiedad, y por eso hubo un problema con el suministro de agua en toda la zona. Incluso a la propiedad le impusieron una multa. Aún así, él encontró una solución. Mandó construir 6 pozos privados en la propiedad para ya no tomar agua del suministro compartido de la isla. Después de resolver el problema del agua, la operación del parque acuático continuó. Pero después, la propiedad se vendió por $72.5 millones. A pesar de esto, no se vendió de inmediato. Por eso bajaron el precio hasta que finalmente se vendió por aproximadamente $38.5 millones
El nuevo dueño no solo obtuvo una casa, sino todo un resort privado. Hay una casa de tenis con simulador de golf, una casa de alberca con cocina y una casa de playa con sala de masajes y dormitorio. Y por supuesto, un parque acuático completamente funcional con 500,000 galones de agua. Está en una isla que hasta ahora todavía se sigue arreglando. Número 4. La casa de concreto de Kanye West en Malibú. En 2021, Kanye West compró una casa en Malibú por $57 millones. Esta casa fue diseñada por el famoso arquitecto japonés Tadao Ando. Él es uno de los pocos arquitectos que ha ganado el premio Pritzker. Es uno de los premios más importantes de la arquitectura. Ando es conocido por su uso del concreto, la luz natural y un diseño simple que es sobrio pero de gran impacto. En pocas palabras, la casa parece estar diseñada para verse serena y limpia, como si estuviera conectada con su entorno. Pero cuando llegó a manos de Kanye, el plan cambió. Él quería que la casa pareciera un refugio antiaéreo, y no solo cualquier refugio, sino con un estilo de la década de 1910, así que de inmediato comenzó a renovarla. Contrató a un contratista y comenzó la remodelación. En solo 6 semanas quitaron las grandes ventanas que daban al mar, quitaron la cocina, quitaron los baños de mármol y hasta el jacuzzi de concreto. En pocas palabras, casi desmantelaron el interior de la casa. Mientras hacían la renovación, cortaron la electricidad. También cortaron el agua. Esta casa, que se terminó en 2013, es uno de los diseños mejor logrados de Tadao Ando en Estados Unidos. Pero a pesar de esto, poco a poco volvió a la vida. El proceso de reducirlo hasta que pareciera que solo quedaba cemento. 3 pisos, puro cemento y un lado completamente abierto hacia el mar. Según el contratista Tony Saxon, es gracioso, pero parece que yo fui quien arruinó una obra maestra. Además de esto, demandó a Kanye. Según su queja, tiene una lesión en la espalda y no le pagaron correctamente. Pidió $1.7 millones, pero la corte solo le otorgó $140,000. Por otro lado, también hubo un problema con el cemento. Se detuvo la construcción porque, según dicen, no tenían permiso, y no solo una vez, sino que le enviaron una orden de suspensión 3 veces. Al final, Kanye West dejó la propiedad a finales de 2023. Después intentó venderla por $53 millones, pero no fue fácil. No tiene ventanas, cocina, agua ni electricidad, por eso es difícil de vender. A pesar de eso, aún así se vendió en 2024 por $21 millones. Eso significa que perdió más de $36 millones. El equipo original de Ando incluso dijo que querían arreglar la casa para devolverle el diseño original, pero por ahora, debido al viento y la sal del mar, el aspecto del cemento ha cambiado. Y si lo miras, parece que se ha vuelto exactamente lo que quería Kanye West. Un simple búnker de concreto. Si eso realmente era su plan, tampoco estamos seguros. Número 3. La propia aldea de Johnny Depp en Francia. Johnny Depp no solo compró una casa en el sur de Francia, compró toda una aldea. En 2001, en el apogeo de su fama por Piratas del Caribe, compró una antigua aldea que llevaba mucho tiempo deshabitada. El lugar se llama Le Plan de la Tour, a unas 17 millas de Saint-Tropez. Tiene 12 edificios dentro de 37 acres. Todos están hechos de piedra desde los años 1800, pero ya estaban deteriorados y en desuso. Pero en vez de dejarlos así, él los restauró. Gastó más de $10 millones para arreglar todo el lugar. Y no contrató a ningún diseñador ni arquitecto. Él mismo diseñó los interiores. Y ahí fue donde todo se volvió más interesante. La cava de vinos la hizo con una temática parecida a Piratas del Caribe. En pocas palabras, hizo que cada parte de la aldea fuera personal para él. El lugar que antes era tranquilo se convirtió en un complejo privado. La casa principal tiene 5 habitaciones, hay 6 casas de huéspedes que se hicieron a partir de los antiguos edificios, incluyendo una capilla que convirtió en habitación para invitados. Además de eso, tiene muchas otras características. Hay un restaurante privado llamado Chez Marcelin. El lugar está ambientado como un auténtico bistró. Hay área de lavandería. Tiene una cava de vinos con temática de piratas. Y hay un parque de patinaje con halfpipe para su hijo Jack. Hay 2 albercas, hay gimnasio. Y hay una carreta cubierta que fue acondicionada con cocina y baño propios. Durante 15 años, él continuó arreglándolo y usándolo, junto con su pareja Vanessa Paradis. Y como él es dueño de toda la aldea, no tiene vecinos a quienes pedir permiso. En pocas palabras, es libre de hacer lo que quiera en el lugar. Y ahí es donde te das cuenta de que es algo totalmente diferente cuando toda una aldea es tu casa. En 2015, Johnny Depp intentó vender toda la propiedad.
Primero la puso a la venta por 26 millones de dólares. Después subió a 55 millones de dólares y más tarde incluso llegó a 75 millones de dólares. El precio varía, depende de quién esté vendiendo. Pero a pesar de esto, pasaron más de 10 años, aún no se ha vendido. Y si lo piensas, hay una razón para ello. No hay tanta gente que quiera comprar una antigua aldea francesa que data de los años 1800, que tiene una cava de vinos y un parque de patinaje. En pocas palabras, el comprador es muy específico. Aún así, todos los que lo han visto dicen lo mismo. Es muy único y asombroso para ellos. Y la carreta cubierta que convirtieron en cocina y baño todavía está ahí. Aún no está claro por qué. Es como si todo el lugar estuviera esperando a la persona que tenga suficiente dinero y una mente abierta para aceptar este tipo de propiedad. Número 2. La mansión de 50 Cent en Connecticut. Esta casa se encuentra en Farmington, pero antes de que llegara a manos de 50 Cent, esta propiedad ya tenía una larga historia. Fue construida en 1985 por un empresario llamado Benjamin. Usó el dinero de los inversionistas, pero más tarde se descubrió que esto era parte de un gran esquema Ponzi. En pocas palabras, los fondos provenían de actividades ilegales. La casa costó 2.3 millones de dólares para construirla y tiene una superficie de más de 50,000 pies cuadrados en un terreno de 17 acres, y no es una mansión cualquiera. Tiene 21 habitaciones y 25 baños. Hay una alberca interior y otra exterior. También tiene una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario de la NBA, cancha de baloncesto, estudio de grabación, campo de tiro y gimnasio. Y muchas salas de juegos más con mesa de billar, mesa de póker y ruleta. Pero debido al caso, el dueño original fue encarcelado. La propiedad pasó a diferentes dueños, desde los acreedores a un empresario, al banco, hasta que llegó a manos de Mike Tyson. En 1996, Tyson compró la casa por 3 millones de dólares. Esto fue solo unos meses después de su pelea contra Peter McNally, donde ganó 25 millones de dólares en una pelea que duró solo 89 segundos. Además, también remodeló la casa. Puso un club nocturno llamado Club TKO. Había una habitación con temática rosa y una cama grande en negro y dorado. Pero a pesar de esto, se declaró en bancarrota en 2003 con una deuda de más de 23 millones de dólares. La casa pasó a manos de su exesposa, Monica Turner, y también se vendió ese mismo año. Y el siguiente en comprarla fue 50 Cent. En ese tiempo acababa de lanzar su álbum Get Rich or Die Trying, que vendió 12 millones de copias en todo el mundo. Él compró la mansión por 4.1 millones de dólares y esa se convirtió en la casa más cara vendida en la zona en ese momento. En 2005 ahí grabó su álbum The Massacre, que vendió 7 millones de copias, y ese mismo año mostró la casa en MTV Cribs, que se convirtió en uno de los episodios más vistos. En pocas palabras, esta mansión se volvió icónica. Pero hay un giro. Según los reportes, algunos de los autos que mostró en el garage realmente no eran suyos. Solo se los prestaron para la grabación. Y lo más impresionante es que, según dicen, mantener la casa cuesta más caro que comprarla. Los gastos para el personal, la electricidad y el mantenimiento llegan hasta 65 millones de dólares al mes. Sí, de verdad no es una broma lo que se gasta. Por eso, en 2007, 50 Cent decidió vender la casa. Su primer precio fue de 18.5 millones de dólares. Pero a pesar de esto, nadie la compró. Así que bajó el precio. Hasta que en 2019 la vendió por 2.9 millones de dólares. Fue una gran pérdida, unos 7.2 millones de dólares menos de lo que pagó. El comprador fue un empresario de Florida llamado Casey Asker. La convirtió en un lugar de retiro familiar para su esposa y sus 7 hijos. Además de eso, gastó más de 3 millones de dólares en renovaciones, añadió un lounge para fumar puros y arregló los sistemas de la alberca. Pero eventualmente también intentó venderla. Hasta ahora sigue en el mercado por 9.9 millones de dólares y aún no se ha vendido. En pocas palabras, la historia de esta casa parece de película. Número 1. La mansión de Mike Tyson en Ohio. En 1989, Mike Tyson compró una mansión en Southington por $300,000 y a ese precio era muy barata. Pero había una razón para eso. El antiguo dueño, un funcionario del gobierno, usó fondos públicos para construir la casa. Lo atraparon y la propiedad fue embargada. Ahí fue donde llegó a subasta y ahí fue donde Tyson la consiguió. En ese momento él tenía solo 23 años y ya era campeón mundial. Él ganaba más en una sola pelea que lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Por eso necesitaba un lugar cercano para entrenar.
y esta propiedad le quedaba perfecta. Tiene más de 13,000 pies cuadrados dentro de 50 acres, y lo más llamativo es que compró 3 tigres de Bengala por $70,000 cada uno, y después consiguió uno más. Los cuidaba en el patio, en jaulas separadas. En pocas palabras, no eran solo para exhibición, realmente eran parte de su vida, y según las entrevistas, su amor por estos animales era de otro nivel, más personal, más real. Pero a pesar de esto, las autoridades le prohibieron seguir cuidando tigres. Ya no le permitieron tenerlos, y por eso se vio obligado a irse. Además de esto, el interior de la casa es sumamente lujoso. Hay detalles dorados en varias partes. En algunos cuartos hay alfombra con estampado de cebra. En otros, hay alfombra con estampado de tigre. Hay tigres, y la alberca no tiene una forma normal. La hicieron con forma de guante de boxeo. En pocas palabras, cada detalle refleja quién es Mike Tyson. Y aquí puedes ver que cuando tienes demasiada riqueza y libertad, salen las ideas más extrañas. La casa de Mike Tyson no solo es grande, tan solo la sala de la alberca mide 10,000 pies cuadrados, tiene jacuzzi y, según algunos, hasta tiene su propia barra de helados. Tiene una cancha de baloncesto de tamaño completo con gradas. Es como si hubiera público para ver el juego. También hay un club nocturno adentro. Hay un cuarto especial con los cinturones de campeonato alrededor de la chimenea. Y hasta la reja de la entrada tiene su nombre. Aquí vivió durante el apogeo de su carrera mientras se preparaba para las peleas. Pero en 1992 fue encarcelado. Pasó 3 años sin poder salir. Al regresar, la mansión seguía ahí y su carrera también volvió. Pero los gastos continuaron. Hasta que su deuda llegó a $23 millones en 2003, se declaró en bancarrota. Y se vio obligado a vender la mansión por $1.3 millones. En pocas palabras, sus tigres valían más que el precio de la casa. Pero la historia no terminó ahí. La propiedad pasó a otros dueños, incluyendo a un empresario que también fue arrestado después, hasta que llegó a manos de Ron Hemmelgarn. Y en 2014, él donó la mansión a una iglesia. Ahí fue donde todo cambió. El cuarto de la alberca se convirtió en área de adoración. Los cuartos se convirtieron en salones de clase. El garage se convirtió en guardería y la antigua jaula del tigre se transformó en un espacio para la comunidad. Si lo piensas, una mansión que empezó con dinero mal habido pasó a manos de un campeón mundial y al final se convirtió en una iglesia.